Bienvenido a No es el dinero, eres tú, un podcast diario para hablar de dinero, de conciencia, de expansión y de verdad. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hoy te voy a compartir lo que he estado aprendiendo sobre la diferencia entre ser una persona espiritual y ser una persona íntegra, porque son cosas completamente diferentes. Desgraciadamente, durante prácticamente toda mi vida, lo asocié como si fueran sinónimos y esa creencia me hizo perder muchas cosas. Me hizo perder dinero, me hizo perder tiempo, me hizo perder energía y sobre todo me hizo saber que el entorno con el que yo estaba no era el entorno que a mí me favorecía. Y esto obviamente se ha hecho mucho más presente, ya que he estado recordando todo lo que ocurría en el Camino de Santiago hace exactamente un año. Y me acuerdo perfectamente bien ir hablando con Dios y decirle que yo quería ver quién era yo, de qué estaba hecha, cuáles eran realmente mis fortalezas y cuáles eran mis debilidades también. Porque sostener nuevos niveles en todos sentidos requiere de integridad. Y si bien la espiritualidad a nivel personal es algo que a mí me gusta, que disfruto y que incluso en algún momento he promovido, la realidad es que si hablas de dinero, necesitas integridad. Si hablas de negocios, necesitas integridad. Si hablas de inversiones, necesitas integridad. Si hablas de deudas y de responsabilidades, necesitas integridad. No necesitas espiritualidad. Porque la espiritualidad cada quien la vivirá como quiere, como puede, como sabe y como le sirva. El problema está cuando nos convertimos en personas espirituales y esa espiritualidad saca a flote nuestro famoso ego espiritual. Y esto es inherente a todas las personas, ya que en realidad no podemos ser personas espirituales, somos personas y toda persona tiene un ego. Por lo tanto, cuando nos metemos en la New Age, en todos estos temas espirituales o en muchos casos también religiosos, pero bueno, aquí me voy a enfocar más en espiritualidad, hay muchas formas, filosofías, herramientas, etcétera, donde te convienen solamente si tienes integridad, solamente si eres una persona íntegra. Si no, eres una persona con un discurso vacío y con una vida vacía y eventualmente pues ese ego espiritual terminará chocando en alguna pared y te darás cuenta que no, que nada era lo que parecía, que nada era real. Así que en todo este año que ha ocurrido, por supuesto que he visto las diferencias. Y aquí te voy a compartir qué es una persona espiritual y qué es una persona íntegra. Porque la persona espiritual es una persona que tal vez se ha acercado a este mundo y le ha gustado, como a mí me gustó el tema del dinero. De repente hay algo que te llama la atención, que te gusta y lo empiezas a estudiar y te empiezas a aprender la teoría y empiezas a crear teorías y empiezas a hacer muchas cosas, incluso el ego, porque no solamente el ego espiritual, sino que el ego financiero también está presente siempre. Llega el momento donde al tener más información que el resto, también puede hacerte sentir ciertos niveles de superioridad. Y eso, pues la verdad es que todo el mundo lo nota, menos uno. Sin embargo, cuando tenemos confundido la espiritualidad con la integridad, como la tenía confundida yo, es cuando empiezan los problemas realmente. Y es cuando la pérdida de una u otra forma se empieza a hacer presente. Ya que si una persona es muy buena hablando de energía, hablando de Dios, del universo, hablando de frecuencias, de sueños, de todo lo que tal vez los otros no podemos percibir, no podemos ver. Entonces, de antemano, creemos que esa persona tiene algo especial, tiene algo incluso superior. Es como si esa persona, ya de antemano, por hablar bonito, fuera buena persona. ¿Y sabes qué? Hablan bonito los que se entrenan en hablar bonito, porque uno aprende a hablar. Esto no creas que es magia. Uno se entrena para hablar. Así que cuando tú escuchas a una persona y dices, wow, me gusta cómo habla, lo más probable es que lo haya estudiado, que lo haya aprendido y que el día de hoy lo esté aplicando. Por lo tanto, si una persona con ese nivel de teorías aparte sabe expresarlo de una buena forma, pues estás de acuerdo que el nivel de convencimiento de que es alguien bueno, pues está presente, está ahí. Sin embargo, así como en el mundo del dinero, quienes hablamos del dinero es porque traemos
heridas, temas, memorias, dramas pasados con el dinero, y al enseñarlo, en realidad lo que estamos haciendo es trascendiendo todo eso que hubo. Bueno, las personas que hablan de espiritualidad, al final de cuentas, ¿qué les sucede? Exactamente lo mismo. Uno siempre está enseñando lo que necesita aprender. Uno siempre está expresando con sus palabras aquello que necesita integrar. Uno siempre quiere convencer al otro de aquello que uno no ha terminado de integrar en su propia vida. Y esto te lo digo en primera persona y te lo digo honestamente, porque dime qué loca tiene más de 1000 episodios hablando del dinero. Pues ahí sabrán el nivel de mi conflicto, que cada vez los conflictos son diferentes, pero quieran o no, es un tema que sigue presente, que sigue recurrente. Por lo tanto, el tema de la espiritualidad es igual, y todos los temas de todo lo que cada quien hable, cada quien diga, cada quien se cree experto, todo eso, pues eso es justo lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos integrar. Sin embargo, la persona íntegra no necesita ser espiritual. Hay personas que son cero espirituales y son las personas más íntegras que podemos conocer. ¿Cómo se reconoce una persona íntegra? Porque ser íntegro es lo menos sexy que vas a tener en tu vida. Ser espiritual es súper cool. Pero ser íntegro no. Ser íntegro, al contrario, es aburrido, hasta dicen que eres tonto cuando te comportas de esa manera. Una persona íntegra es una persona que al final de cuentas puede cumplir los acuerdos a los que llega, puede realmente cumplir su palabra, puede cumplir sus promesas. Una persona espiritual puede hablar de Diosito y puede desaparecerse al día siguiente. Había espiritualidad, pero no había integridad. ¿Quieres hacer negocios con alguien que hable de Diosito, pero no sea capaz de sostener su palabra? Yo he hecho muchos negocios con esa gente y así es como me ha ido tan mal. Ahora, una persona íntegra dice la verdad aunque cueste. Y en la verdad, en ocasiones, también hay que asumir errores personales. Y claro, es que en la espiritualidad uno dice así son las cosas. Por algo pasan las cosas, hay un equilibrio, ley, causa y efecto. En fin, cosas que a mí también me gustan, o sea, yo realmente creo en todo eso. Pero no significa que porque sé que hay una ley, causa y efecto, yo no me voy a hacer responsable de las consecuencias de lo que puedo estar provocando. O no voy a decir la verdad sobre las cosas que realmente se necesitan decir. Una persona íntegra no desaparece y no guarda silencio cuando algo no le gustó. La persona espiritual que habla de que te estoy viendo que tu aura está de un color donde seguramente hay mucho colapso y mira todo esto. Ajá, pero si esa persona se enoja y te aplica la ley del hielo, pues muy íntegra no es. Y ten cuidado, porque efectivamente el silencio y la ley del hielo es una de las formas de violencia más grandes que existen y más infravaloradas, porque creemos que el silencio es menos doloroso que un golpe, y no, en ocasiones duele mucho más. Ahora, una persona íntegra hace lo correcto aunque nadie la vea. Es que si yo voy y hago una donación, pues yo voy a crear una foto para subirla a Instagram y que todo el mundo lo vea. Oye, pues estoy siendo buena persona, quiero mostrarlo. Pero no, una persona íntegra, al final de cuentas, ahora sí que hace el bien sin mirar a quién y no necesita mostrárselo a nadie, porque así es. Y la persona íntegra reconoce los errores, reconoce en lo que la cagó, reconoce que no tomó una buena decisión, en fin. Eso atenta completamente contra nosotros, contra nuestro ego. Por eso una persona espiritual difícilmente puede aceptar sus errores, porque está bajo el ego espiritual. Una persona íntegra que no está en ese mundo dice, pues la cagué, ni modo. Así que todo el tema de crecimiento económico, prosperidad, negocios, inversiones, escalar, en fin, todas estas áreas donde la riqueza se puede manifestar, necesita ser 100% entre personas íntegras. Y si esas personas tienen una vida espiritual, qué bueno, pero no por ser espirituales pueden ser íntegras. No por ser íntegras van a ser espirituales. Y esto yo lo he vivido y lo he aprendido de formas muy dolorosas. Me acuerdo perfectamente bien que uno de los primeros golpes que me di con este tema fue una, voy a poner entre comillas, maestra espiritual que tuve hace, ¿qué sería? 2017, 2018 más o menos, donde se las daba de muy elevada, obviamente, pero conforme fueron pasando los años y fue pasando el acompañamiento que ella tenía conmigo,
me empecé a enterar que todo lo que yo le contaba en confidencialidad iba y se lo contaba a los demás. Y esto era porque mi marca personal empezó a crecer, su marca personal empezó a crecer y de repente me vio, yo quiero entender, o al menos eso interpreté, quizá como algún tipo de competencia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No. Eso que dice Idalia no es verdad. Eso que dice Idalia es que tú no sabes de dónde viene, es que tú no sabes que su familia era pobre, es que ella no muestra esas cosas. Y claro, yo siempre lo he mostrado, pero el punto es el impacto que te da saber que una persona aparentemente espiritual llegaba a esos niveles y ocasionaba ese tipo de situaciones. ¿Lo dejé pasar? Claro que lo dejé pasar porque en mi cabeza espiritualidad era sinónimo de ser íntegro, de ser bueno. Así que algo que yo aprendí durante mi vida, durante mi infancia, y no es por un tema familiar, sino que es un tema cultural y por eso lo comparto aquí, porque seguramente a ti te pasa, es querer justificar lo que hace el otro. No, el otro es un hijo de su puta madre, pero como es el padre de los niños, como es el hermano de fulano, como no podemos quedar mal con la gente, entonces lo justificamos. Y en esa justificación, ¿qué es lo que entendemos las personas que estamos creciendo en ese entonces? Ok, entonces sí, puede ser de esta manera y puede estar actuando de esta forma, pero en realidad es bueno. Y simplemente observa la cultura latinoamericana, observa la cultura hispana en general. Somos expertos en maquillar, somos expertos en querer demostrar algo que no es o simplemente justificar al otro, porque también sabemos que si justificamos al otro, pues estamos quedando bien nosotros mismos. ¿Y qué es mejor, justificar al marido o separarme del marido? Justificar al marido o a la esposa, al socio, lo que sea. Es muy difícil cuando uno puede ver con claridad qué ocurre en su entorno, qué ocurre en su vida y lo puede asumir. Por eso te digo, ser una persona íntegra es muy poco sexy, es muy poco divertido, es muy complejo incluso. Y con los años, si bien durante mucho tiempo no tuve gran contacto con el tema espiritual o no tuve un gran contacto con estos otros áreas, así con acompañamiento y con todo este show, yo internamente sí me gustaba cultivar la mente, sí me gustaba aprender de esos temas, todavía lo hago y seguramente lo seguiré haciendo, pero ya no volví a tener golpes así como tal hasta que tuve dinero. Entonces, cuando tuve dinero, llegaron las otras personas, los otros personajes. Y luego llegó una persona a la que no importa cuánto apoyé y le di casa y le di apoyo y todo, y simplemente se fue con ay, es que me fue mal en el trabajo, no te pude pagar. Ajá, cero responsabilidad con sus consecuencias, cero integridad. ¿De verdad quería tener en mi entorno a alguien que no puede sostener su palabra? Por supuesto que no. Y después llegó también otro personaje muy similar al que yo le dejé pasar una deuda, le dejé pasar el que no estuviera cumpliendo su palabra, le dejé pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo es difícil y es duro saber así, estar viendo de manera tan clara que con quien compartes tu día a día son personas que no están haciendo bien las cosas. Entonces, yo hago como que no me debes y mi mente interpreta como que no eres culero. Y al final de cuentas sí lo eres. Sí estás haciendo eso. Sí lo estoy justificando y me estoy yendo entre las patas porque aprendí a justificar lo injustificable. Aprendí que es mejor tener ¿cómo dicen por ahí? Que calladita te ves más bonita. Aprendí que uno habla muy bien de la persona que tienes al lado porque la tienes al lado. Y no, esa persona tal vez no es buena. Y esa persona tal vez no es íntegra. Y esa persona te puede funcionar para un fin de semana en una carnita asada y reírnos, pero no para hacer un negocio, no para hacer un proyecto de vida, no para hacer ese tipo de cosas. Así que cada personaje que fue apareciendo fue un personaje nuevo que seguí justificando. Y justifiqué quien utilizó mi marca para hacer crecer su negocio. Y justifiqué quien utilizó mis recursos para apalancarse y hacer crecer sus propias empresas. Y sin mi autorización, y sin haberme pagado, y sin cumplir lo que habíamos acordado. Y justifiqué muchas cosas. ¿Por qué? Porque era aparentemente mi gente.
Y te comparto una de las primeras frases que utilicé, que es, te voy a compartir lo que he estado aprendiendo, es precisamente porque el proceso de deconstrucción, no solamente de tu persona, sino del entorno, es un proceso donde ves con tanta claridad que uno a veces hasta se asusta. Y con esto no me quiero referir a que estoy juzgando lo que hacen los demás. No, pues si para hacer pendejadas yo soy la primera. Pero sí estoy viendo cómo mi incongruencia de aparente integridad me hacía estar con personas donde yo justificaba que también eran íntegras. Donde sí, aquí muy bonito me dabas una terapia, pero por el otro lado tú andabas dando, no sé, puñaladas. Donde tú por un lado estabas robando y luego abrías la cámara y hablabas de que el universo siempre te manda lo que quieres. Y sí, yo sé que todo lo que estoy diciendo ahorita puede incomodar muchísimo, pero eso es una realidad que también yo necesitaba expresar en voz alta porque es parte del mismo proceso personal que yo he vivido todo este año después de que terminé el Camino de Santiago. Porque no solamente fue lo que te he estado contando, sino que dentro de tanto silencio, de tantas horas, de tanto estar con mi propia cabeza, que pensaba muy poco, pero lo poco que pensaba lo hacía con muchísima lucidez. Yo solamente quería saber la verdad, yo solamente quería saber quién era real y quién no. Yo ya quería saber quién se había acercado a mí para poder llegar a otra persona. Quién se había acercado a mí para que yo le hiciera historias a su empresa, a su negocio, y entonces tuviera más ventas. Y esto siempre ha ocurrido de esa forma. Entonces, claro que estoy hasta los huevos. O sea, claro que me cansé de que la energía, el universo y todo esto no estuviera sostenido por una persona realmente íntegra. Y hablo obviamente empezando por mí y por supuesto que de personas, no de todas, y la verdad es que casi todas están al 100, pero las pocas que han jodido mucho. Por lo tanto, déjame aquí en los comentarios qué ha pasado, cómo has vivido el tema de la espiritualidad y de la integridad, qué tan espirituales somos. Y con eso, ante la confusión, ya creemos que somos buenas personas, porque esa es otra, que si te pasó lo que a mí, que creías que una persona espiritual era una persona íntegra, pues entonces eso significa que si yo soy espiritual también creía que era íntegra. Y no, la verdad es que la integridad, la única forma de saber qué tan íntegro eres es cuando estás en medio del caos. Es la única manera, porque si no, son solamente teorías. Si tú a una persona le preguntas cuál fue el momento más difícil de su vida, cómo salió de ahí, cómo fue que lo solucionó, qué fue lo que pasó, cuál fue su experiencia y su actitud es de integridad, ya diría yo que es una bandera verde. Pero si de antemano yo conozco a alguien y sé que se fue sin pagar, se fue sin explicaciones, se fue con demandas, se fue, desapareció, te hizo la ley del hielo, te bloqueó y ya no quiso hablar del tema, en fin, a esas personas, mira, lejos, y da igual quién sea. En mi caso yo ya no tengo tolerancia, entonces a mí me da igual si la persona, o sea, el vínculo que sea que tenga conmigo o que tenía conmigo, adiós, bye. Pero me da absolutamente lo mismo. Espero que tú no llegues al límite que yo llegué y espero que no llegues a este nivel de intensidad. Pero de verdad, nuestra cultura no nos ayuda. Justificamos lo injustificable. Nos mantenemos por miedo a dañar nuestra propia imagen cuando lo único que estamos haciendo es que seguimos promoviendo todas aquellas acciones, aquellas actitudes que no son correctas, que no deberían de ser, que no son de una persona íntegra, para acabar pronto, aunque hable muy bonito y aunque se sepa de memoria todas las leyes espirituales. En fin, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar, por estar y por ser parte. Si quieres seguir expandiéndote, puedes adquirir el libro No es el dinero, eres tú en Amazon. Hasta mañana.